¿Cómo estás? Hola, hola, también, hola, profe, un gusto otra vez verlo. Bien, gracias, aquí ya listo para empezar la plática. Sebastián. Y bueno, le doy la bienvenida también a todas y todos en este momento. Esta plática es una charla que hemos organizado desde la licenciatura en Comunicación Social, que tengo el gusto de coordinar. Y nos acompaña el profesor Pedro Rodríguez, quien es docente, es parte del claustro de la y hoy con un título muy atractivo en las circunstancias que vivimos. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, qué gusto. Siempre es un placer compartir alguna experiencia, algún conocimiento con los alumnos, con la universidad. Estoy encantadísimo y listo para empezar la presentación. Muy bien. Bueno, pues Entonces, iniciamos cuando gustes, claro, Pedro. Ok, gracias. Sebastián, buenas tardes. Pues qué bueno que están conectados en esta plática, como dice la profesora. Bueno, pues un tema actual, ¿no? La información contra la desinformación, la guerra de las audiencias en esta parte de la comercialización siempre de información, ¿no? De atraer al público, de dar más clics en este mundo virtual, digital, ¿no? En línea. Entonces es un tema muy interesante y sobre todo, bueno, cuando recibo la invitación para poder platicar esos temas con ustedes, bueno, pues sí fue una labor ahí de búsqueda de alguna situación en particular, de temas, de información. Justo también cae en estos momentos de elecciones en México, ¿no? Donde acaba de terminar este proceso electoral, donde se decide, bueno, pues muchas de las decisiones acá en nuestro país y que eran muy importantes, ¿no? Sobre todo, bueno, para seguir con esta democracia y bueno, pues que se dé un equilibrio ahí entre las fuerzas políticas. Pero bueno, y todo esto tiene que ver justo con la información. Antes que empezar y demás, me gustaría sobre todo eh, tener muy en cuenta estos conceptos, ¿no? ¿Qué es la información? ¿Qué es la desinformación? Porque, bueno, pues los manejamos cotidianamente, pero no está de más saber específicamente el término y la definición de estos temas. Entonces, vamos a compartir aquí una pequeña presentación que diseñé justo para este momento. Vamos a ver si ya me sacó. ¿No me ha sacado? No, aquí está. Pensé que me había sacado de la plática, pero bueno, muy bien. ¿Qué es la información, no? La información es un conjunto de datos relativos a cualquier área de la experiencia humana. Así se puede hablarse de información científica, de información periodística, información económica, información educativa, deportiva y demás, ¿no? Es más o menos lo que en su conjunto es la información. Y cabe señalar que la existencia de esta información no necesariamente significa la existencia de conocimiento, sino en la medida en que el conocimiento implica además una correcta interrelación de los datos a nivel comprensivo que permita dar cuenta de una interpretación fidedigna de la realidad objetiva, ¿no? Es como este conjunto entonces de datos que nos permiten comprender acerca del tema que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos observando, leyendo y demás. Entonces, interpretación es muy real de lo que este proceso de comunicación se nos está presentando en sí, ¿no? Eso es como más básicamente los términos de la información. ¿Y qué es la desinformación? El acto y el resultado de desinformar, ¿no? Primeramente. Este verbo desinformar, en tanto, alude a omitir información o a brindarla de forma insuficiente o manipulada de manera intencional. O sea, aquí sí hay un propósito claro que es, bueno, confundir, ¿no? Quizá. Existen dos grandes acepciones del concepto. Por un lado, se asocia la desinformación a la práctica que apunta a engañar a la población mediante noticias falsas y datos falaces. Esto es muy importante porque va a ir a colación a un material que iremos compartiendo en esta presentación. Por otra parte, la noción puede vincularse directamente a la carencia de información, con lo cual está estrechamente relacionada a la ignorancia. O sea, también puede no compartirse cierta información y es también esa parte de la desinformación. La desinformación es un sinónimo de manipulación informativa y el objetivo es que la gente no se entere de algo o que crea que una mentira es verdad, ¿no? Eso pues es muy común en nuestros días.
En este proceso juegan un rol muy importante los medios de comunicación y las redes sociales. Aquí voy a detener un poquito la presentación para que justo comparta yo un material y entonces sobre de estos términos que acabamos de ver, de conocer o de recordar, pues nos dé una idea de lo que puede ser este tipo de desinformación o de manipulación. Vamos a ver este material. Porque este tipo de información, justo en la pandemia, se nos ha presentado en conferencias de prensa que me parece pueden tener ese propósito de desinformar. Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Eso es lo que dijo pues, el subsecretario de Salud en México en una de las tantas conferencias diarias de prensa, ¿no? Donde dan cuenta de, pues, de la pandemia, de cómo se ha atacado, del número de casos, de las vacunas y demás. Y en el sentido de preguntarle cómo se debe utilizar el cubrebocas, si de verdad ayuda para evitar el contagio, la propagación del virus. Y este señor en esta conferencia de prensa, pues, él dijo que el cubrebocas sirve para lo que sirve y sirve también no sirve para lo que no sirve. Lo cual, bueno, pues genera una duda de qué es realmente el uso del cubrebocas y se debe de manejar como en todo el mundo, pues ha sido una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser la desinformación, ¿no? Y sobre todo, pues en un tema, pues, tan álgido como es la pandemia del coronavirus que ha atacado, pues, a todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante ver este tipo de información, este tipo pues, de lo que se nos presenta en las conferencias de prensa, como decía la presentación, ¿no? Con el fin de desinformar. O, pues, en este caso, quizás sea de informar, no lo sabemos realmente ya. Con el paso del tiempo veremos cuál era el propósito de esta situación. Muy bien. ¿Qué es la audiencia? ¿No? Regresamos un poco a esta parte de la presentación donde seguimos conociendo estos conceptos. La audiencia es el término que se emplea para señalar a aquellas personas que presencian un acontecimiento, suceso o evento. Esa es la audiencia. Por lo general, la palabra audiencia se relaciona con un grupo numeroso de personas, pero en realidad, con que una persona utilice sus sentidos para interactuar con la información que se está presentando, basta y sobra para que se considere una audiencia, como es este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en línea, no presencial, a tres personas y con el paso del tiempo y si esta presentación se sube a las redes sociales, pues más gente tendrá la oportunidad de conocer esta información y eso también suma a esta parte de la audiencia, ¿no? Existen dos tipos de audiencias básicos, los que asisten a un lugar determinado para ver un evento en vivo. Ejemplo, el público que va a presenciar una obra de arte o ver una película o al cine, y los no presenciales que a través de la radio, la televisión y el internet disfrutan de estas situaciones, de estas presentaciones, por decirlo así. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es audiencia, lo que es información y lo que es desinformación. En este momento, por ejemplo, ya llegamos a un punto donde las redes sociales, donde esta interacción a través del internet aprovecha pues mucha información, pues en un principio, ¿no? Ese era el fin también de la creación de internet, de la consolidación de este instrumento, por decirlo así, de comunicación. Entonces, pues obviamente era con un principio básico de compartir información, de conocer ciertas situaciones, de bases de datos, de almacenar quizá ahí fotografías, intercambio de archivos y demás, pero ha llegado el grado donde se pierden estos objetivos y se utiliza para lo malo, como pues en algunos momentos acostumbra al ser humano siempre ver el beneficio, pero también el beneficio propio, ¿no? El beneficio común y el beneficio propio. Y entonces es cuando encuentran un nicho algunas personas para crear, obviamente bajo intereses económicos o intereses políticos, pues una estructura que desarrollan para poder llegar a ello, ¿no? Aquí ya interviene la ONU. La ONU, como sabemos, es un organismo mundial que pues, reúne a los países del mundo
y da algunas especificaciones dependiendo de sus organismos, ya sea de salud, ¿no? De la infancia, del desarrollo, de la alimentación, vamos, todo un universo de gamas que desarrollan para la protección del mundo. Y entonces ellos, ante este ataque, pues, flagelo de la pandemia en estos términos, como lo vamos a manejar, pues, más actual, siempre hace una recomendación, ¿no? Siempre está tratando de manejar muy buena información. Y entonces ellos lanzan a través de sus redes sociales unos mensajes para evitar que se difundan comunicaciones falsas, erróneas, por esta situación del COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a verse en el mundo pues una gran gama de información y de desinformación respecto a esto. Entonces, por ahí vamos a ver un tema que tiene que ver con este asunto. Déjenme ver si aquí viene. No, este no es. Aquí, ahorita lo vamos a recuperar, viene más adelante, pero les iba a mostrar un ejemplo de lo que es una noticia falsa o una desinformación con tal, no sabemos, si de generar audiencia para un canal. Y recordemos este catastrófico acontecimiento en la Ciudad de México, bueno, también ahí en Oaxaca, ¿no? En algunas capitales, donde desgraciadamente un colegio por ahí por Xochimilco, en el sur de la ciudad, Enrique Rebsamen, ¿no? Un colegio particular, sufre pues un derrumbe y provoca la muerte de muchos niños, muchos alumnos ahí. Entonces, en esta situación de rescate, en la cobertura que hacen los medios de comunicación y demás, por ahí surge de repente que existe una niña que está atrapada, ¿no? Y se le da el nombre de Frida Sofía, porque supuestamente se alcanzó a escuchar, o alguien alcanzó a escuchar, que estaba atrapada, y entonces los bomberos se enfocaron en el rescate de esta niña. Y la conductora que vemos en pantalla es una conductora de noticias del Canal 2, y Daniel de Iturbide se llama, donde estuvo ahí pendiente del supuesto rescate de esta niña. Y entonces eso atrapó a la audiencia que estaba minuto a minuto observando si era rescatada, ¿no? Como sucede muchas veces en este tipo de catástrofes. Pero cuando empezaron ya a ver más escombros, a moverlos y demás, se dieron cuenta que desgraciadamente, bueno, afortunadamente no existía la niña, pero que las labores de rescate se enfocaron, ¿no? En tratar de encontrar a esta niña, a esta supuesta niña con vida, y bueno, pues eso, pues quizá no ayudó mucho a rescatar a otras personas o tenernos ahí conectados cuando se requería quizá más apoyo en otros lugares. Entonces, eso es un ejemplo claro, si ustedes recuerdan, de una noticia falsa, quizá en busca de la audiencia, o atrapar a la gente para ver este canal de noticias, ¿no? Esta información. Y que a la postre, bueno, fue muy criticada esta conductora, ¿no? E incluso ahí Carlos Loret y esta otra periodista del Canal 2 de la noche, se me fue ahorita el nombre, también fueron muy criticados. ¿Y qué pasó? Pues cuando sale Loret de Canal 2, a esta chica le asignan el noticiero, pues estrella, ¿no? Uno de los noticieros estrella de la mañana, y ahí sigue de conductora. Bueno, quizá eso fue el premio, no lo sabemos, ya también son sospechas mías, ¿no? En fin. Otro de los ejemplos en esta pandemia, ¿no? Desgraciadamente, bueno, en busca y al no tener, en la búsqueda de remedios, de cosas que ayuden a bajar pues la mortalidad, el contagio, los síntomas y demás, por ahí surge una información donde se dice que el dióxido de cloro cura el COVID-19, ¿no? O que el ajo puede ayudar a curar también al nuevo coronavirus. Entonces, estos dos tipos de información se manejaron en las redes sociales, crearon mucho debate también en programas de televisión,
artistas famosos se dedican incluso ahora a comercializar el dióxido de cloro. Y bueno, pues la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, emiten comunicados donde no aprueban el uso de este tipo de sustancias del dióxido de cloro para eliminar el coronavirus, ¿no? Entonces, yo les voy a hacer aquí una aclaración. Por ejemplo, yo me enfermé de COVID y sí utilicé el dióxido de cloro, sí lo compré, sí lo consumí, sí todo. No tuve ningún efecto secundario por utilizar esta sustancia, pero vamos, yo sí, de alguna manera, mi fe, mis creencias hicieron que yo tomara el dióxido de cloro. Pero también no sufrí ninguna situación de la que se comentaba que podía ocasionar, ¿no? Entonces, pues sigue siendo una incógnita si ayuda o no a evitar la propagación del virus, ¿no? Sin embargo, un organismo oficial, un organismo pues reconocido a nivel mundial, dice que no se debe de utilizar. Esa es la información que se está dando, ¿no? Y la desinformación podría ser la que yo les estoy brindando, que yo lo utilicé, que a mí no me pasó nada, pero tampoco les estoy diciendo que yo me curé por usar el dióxido de cloro, ¿sí? O sea, yo tuve un tratamiento, tuve reposo, se fue dispersando la enfermedad y así. Pero vamos, eso puede caer en una desinformación. Y si yo lo multiplico en mis redes sociales, donde quizá pude haber hecho transmisiones en vivo e incluso tomar el dióxido de cloro frente a estas transmisiones, podría haber influido en más personas para que compraran el dióxido, utilizaran esta sustancia, pero sin bases sólidas científicas, ¿no? Esa es como esta parte de lo que puede ocasionar la desinformación. Y obviamente aquí estamos atrapando audiencias, porque si yo en un Twitter o en una publicación en el muro de Facebook, se va a multiplicar 1 a 10, luego de 10 a 100 y de 100 a 1000 y así se va. Se extiende, ¿no? Como se ha extendido esta parte de la pandemia. El ajo que decíamos en esta presentación, el gobierno de México, a través de su Secretaría de Salud, empezó a emitir infografías precisamente para evitar que este tipo de información se extendiera, ¿no? Entonces, por aquí ellos diseñan este tipo de infografías donde dicen que el mito es que el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus, y la realidad, ellos lo indican que no. El ajo es solamente un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. Entonces es de alguna manera simbólico que la Secretaría de Salud tenga que destinar recursos públicos ante estas situaciones de propagación de información falsa, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, pues políticamente y económicamente hablando, este tipo de situaciones le puede ocasionar a los gobiernos perder presupuesto, ¿no? Para lo que puede estar destinado, y en otros casos mejorar situaciones diferentes. No sabemos identificar las fuentes o no nos importa hacerlo. Cualquiera que sea el caso, nos decantamos por la nota que causa sensación, que intenta seducir porque contiene un titular de escándalo y porque somos flojos o sobrados para investigar antes al respecto. Esto es una de las cosas que todos los que tenemos nuestras redes sociales muy activas, que participamos intensamente en ellas, si vemos una publicación que nos atrapa por nuestra manera de pensar, nuestra formación religiosa, deportiva, bueno, por infinidad de circunstancias, no nos metemos a indagar, no comparamos otros medios, no vamos a buscar más información, más contexto, todavía incluso más historial. Si tenemos algunos libros, bueno, pues tampoco recurrimos a ellos. Claramente por eso especifico en esta presentación que sí somos flojos. Y lo que hacemos es únicamente compartir los contenidos, ¿no? Decir, ahí va, léanlo. ¿Por qué? Porque a mí me pareció atractivo el título o la fotografía, ¿no? Bye. Le damos compartir y algunos de nuestros amigos harán lo mismo, sin siquiera entrar a esta lectura del texto, a esta revisión real, ¿no? Por ahí yo me encontré con la muerte de Fernando Savater, por ejemplo, en un muro, ¿no? Donde indicaba que se había muerto y no sé qué, y entonces pues uno conoce a este autor y de repente dice, ay, se murió, pobrecito.
y lo comparte, ¿no? Cosa que pues, ya había pasado hace unos años. Lo mismo, un ejemplo chusco puede ser el caso de Chabelo, ¿no? ¿Cuántas veces han matado a Chabelo y en las redes sociales nada más vemos el nombre de Chabelo como tendencia y suponemos que ya murió, pero pues es relacionado a otra cosa siempre, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones no las contemplamos, no las comparamos, no buscamos más información. Y en la actualidad, hoy, justo ahorita tenemos un caso de esa magnitud. Por ejemplo, se ha reportado, o algunos, así empiezan las informaciones en búsqueda de audiencia, se ha reportado que el expresidente Felipe Calderón ha sido hospitalizado en un nosocomio en observatorio, ¿no? Por ahí por Tacubaya. Algunos dan el nombre del hospital, dan el Hospital Ángeles de Observatorio. Y yo, que viví en esa zona, no conozco un Hospital Ángeles de Observatorio. Está el ABC de Observatorio, el Hospital Inglés, lo que se llamaba antes. Pero ya también en las redes sociales, parte de los familiares de Felipe Calderón empiezan a desmentir esta situación. Entonces, ¿qué provoca? Que en las redes sociales empecemos nosotros, sin tener más datos, más información, compartir que Felipe Calderón está hospitalizado en este momento, ¿no? Pum, 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 pum. ¿Y qué pasa? Pues ya la familia tiene que decir que no es verdad. Lo mismo sucedió con la muerte de otra persona. Creo que un deportista mexicano también se dio por muerto, 2, 3 días estuvo que no, que vivía, y después finalmente a los 3 días falleció, ¿no? Son situaciones que así se van presentando por un rumor o una leve infiltración de algún dato, se da por hecho esta situación y se extiende, pero carente de información real. Entonces sí es muy importante siempre buscar datos más certeros al respecto, comparar más datos. Y vamos a ver por qué más adelante. ¿Cómo saber si un contenido es falso o no? No hay una técnica que sea infalible, pero hay varias estrategias que pueden servir de indicio, es lo que yo les decía. Buscar siempre otros medios de información para comparar esta información, ¿no? Por empezar, antes de compartir cualquier audio, video o foto que llegue a nuestras redes sociales o publicados en supuestos sitios de noticias, es preguntarse de dónde viene, dónde se publicó y quién lo hizo, ¿no? Desde ahí yo creo que partimos muy bien. Cuando sus familiares, que es muy común que están en una reunión, bueno, cuando se dan estas reuniones o en la casa que dicen, ¿ya viste esto? ¿No? Y te lo presentan como si fuera verdad. ¿Ya viste esto? Te lo voy a pasar o te lo voy a compartir. Primero que nada, muchas veces no tenemos como los mismos gustos, las mismas búsquedas de ciertas informaciones, ¿no? Nosotros estamos muy metidos a lo mejor en cuestiones deportivas, en cuestiones políticas, pero otros en manualidades, y entonces nos dicen, mira, este video es muy sentimental, velo, ¿no? Y dices, no, eso no es cierto, no, eso no pasó, no, o sea, ya sabes, porque te fijas, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo publicó? ¿De dónde viene? ¿Qué país está? No, eso no pasó. O sea, es como ir desmintiendo muchas situaciones que amigos o familiares te van presentando en sus redes sociales, ¿no? Entonces, es muy curioso esto. Existen sitios que ofrecen plantillas para que los usuarios creen sus propias noticias falsas a modo de broma, pero que tranquilamente pueden captar la atención de cualquier desprevenido. En algunos casos hay páginas que tienen una estética o nombre similar a un sitio de noticias, pero no son tales. Basta con mirar el nombre de la URL para no caer en estas trampas. Justo ahorita voy a dejar de compartir esta presentación porque quiero que vean un ejemplo de este tipo de páginas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver, Sebastián, aquí estamos viendo una página que se llama Fake News Creator, ¿no? Un creador de fake news en línea, donde, bueno, pues si nosotros vamos a dar aquí un texto, una nota, y le vamos a dar una pequeña introducción, y aquí otra parte del cuerpo de la nota, y vamos a seleccionar si es de Sky News, de CNN o de la BBC, ¿no? Esta
pues este canal allá en Inglaterra. Entonces vamos a suponer, voy a hacer este ejercicio así rápido y como en ejemplo, ¿no? Y esperando que esta información que voy a manejar, pues no sea cierta. Vamos a poner, descubren cura para el coronavirus, ¿no? Virus. Ese sería mi título, ¿no? Entonces, investigadores investigadores de Estados Unidos descubren cura para el virus. Bueno, por decir algo. Entonces, aquí iría más información. Aquí podemos ponerle todavía COVID o business o tecnología y demás. Mundo, le damos esta captura de identificación según para no ser, ¿cómo se llama? Una máquina que puede estar haciendo información. Seleccionamos quieren que aparezca como de la BBC, le damos aquí, seleccionamos la BBC y tendríamos que subir una fotografía. Aquí voy a subir cualquiera, ¿no? Una que tenga aquí a la mano. La primera que esté para que no haya ningún problema. A ver, voy a subir esa nada más. Entonces, nosotros aquí ya lo que hice fue crear una noticia falsa y la estoy compartiendo en este momento. Hay error de capucha. 6 de 6 de 9. Le doy enter. Pero aquí abajo la foto. Ok, a ver. Aquí ya me dice que ya está creada y está en esta URL. Y miren, este es un portal, ¿no? Supuestamente, ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. No es, no, tampoco. Ahí se me perdió. Aquí está. Este es un portal supuestamente, ¿no? Copiado de la BBC, donde vemos que hay información, ¿no? En inglés, porque hay gente que ha subido este tipo de información en este lenguaje, en este idioma, y que pues van inventando este tipo de notas. Entonces la mía ya está aquí. Descubren cura para el coronavirus, me da opción de tuitear o de poder duplicarla en Facebook, ¿no? Al momento que yo la pueda encontrar casualmente o por los buscadores o estos algoritmos que suceden en las redes sociales o en internet, pues yo aquí empezaría a difundir esta información. Y la gente que pueda tener worldgreatnews.com también podría estarse confundiendo con esta información y por el puro título, pues puede caerse en la trampa, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones de portales existen, no es el único. Por ejemplo, aquí ayer, pues peleó Mayweather con otro boxeador y aquí hay fotografía, ¿no? De esta parte de... Entonces, pues no sabe si esta información que está aquí, lo que dice el cuerpo de la nota, es falso o es verdadero. Pero bueno, este es un ejemplo claro de lo que podemos encontrar en el Internet y en las redes sociales y cómo se pueden difundir este tipo de informaciones, ¿no? Vamos a regresar entonces a la presentación. Yo aquí quería que los
chicos o la gente que estuviera diseñara una fake news y la publicáramos aquí, pero bueno, ya no se pudo hacer esta práctica. Luego, vamos a seguir con la presentación. La mayoría de las veces las fake news son resultado de la falta de contexto, como lo hemos estado platicando. Se viraliza un audio por WhatsApp y se le atribuye a una persona que no es tal. Y otras veces se publica una foto vieja en alguna red social y se le vincula a un hecho actual, ¿no? Pues así sucede. También hemos sido víctimas de que en nuestros grupos de WhatsApp de repente surge una alarma, un audio que se dio a conocer y bueno, pues se dicen cosas que no son ciertas, incluso llegan a molestar a los que están en los grupos. Algunos deciden salirse y otros, bueno, pues simplemente van borrando estos tipos de archivos. Herramientas para encontrar información falsa. Bueno, si se da el caso, por ejemplo, de las fotografías, hay programas que nos ayudan a ver incluso el horario en que se tomó, la cámara o el dispositivo en el cual fue tomado esta fotografía y hasta la localización, ¿no? O el sitio exacto de dónde se tomó esa fotografía. Entonces, esos ya son datos que nos sirven a nosotros para ir descartando cierta información. ¿Quién utiliza este tipo de herramientas? Bueno, pues los que están a cargo de verificar la información, ¿no? Quizá los directores editoriales o un grupo de periodistas en las mesas editoriales y demás, que tengan asignados a estos grupos para verificar si efectivamente esa información que se está presentando es cierta. Aquí doy unos ejemplos como Photo Forensics o Forensically, ¿no? Que es este tipo de herramientas que nos ayudan a encontrar lo que se llaman los metadatos de las fotografías. De los videos, bueno, pues muchas veces también vemos un material en video, que o sea, es muy común que acompañen cierta información con material de video, que hay una herramienta llamada YouTube Data Buyer, que nos permite ingresar la URL y ver en qué fecha y qué hora se subió, así como visualizar las imágenes en miniatura vinculadas a ese clip, ¿no? Que es lo más cercano a lo que nos puede ayudar. Pero pues yo siento que está limitado, sin embargo, bueno, existe este tipo de herramienta. En este mundo de la información o la desinformación y esta búsqueda de la audiencia, podemos encontrar este tipo de publicaciones muy a menudo, ¿no? Sobre todo de los extraterrestres, aunque de alguna manera por ahí ya estos días el gobierno estadounidense pues ya tiene ahí algunas declaraciones oficiales sobre estas visualizaciones de objetos no identificados, ¿no? Por ahí con un barco, un barco de la Marina de los Estados Unidos, pero que es muy común, ¿no? Observar este tipo de publicaciones y que a su vez sean compartidas, ¿no? Aquí vemos un posible objeto no identificado en un lugar y bueno, pues también ya se empieza a viralizar y se piensa que sí. En TikTok y en estas herramientas, también en estas plataformas, bueno, es muy común también observar naves, dinosaurios, ¿no? Fantasmas, brujas y todo este tipo de información extranormal que es muy viralizada, ¿no? En estas plataformas. Otra de las cosas que sucedieron durante la pandemia que fueron muy comentadas, también atraparon a mucha audiencia, fue la aparición de este tipo de monolitos. No sé si ustedes lo recuerdan, que aquí no puse bien la fotografía, pero eran unos monolitos como de aluminio que empezaron a aparecer en ciertos lugares en el mundo y que, bueno, no sabían cómo habían llegado y así como llegaron, así supuestamente iban desapareciendo, ¿no? Entonces, eso durante el principio de la pandemia nos empezó a atrapar, los empezamos a compartir, a leer y al final de cuentas, bueno, pues ya se diluyó, ya no se supo más de esta situación. Entonces sí, pues es un asunto a observarse, ¿no? ¿Qué sucedió en realidad con este tipo de información? Nada más nos
hicieron suyo estas herramientas de información para, sabían que íbamos a permanecer mucho tiempo y entonces empezar a crear confianza con estas páginas, con estas publicaciones y pensar que eran publicaciones reales, pero hacernos ya partícipes y visitantes diarios de este tipo de cosas, por ejemplo. Yo, como saben o vieron un poquito de la información de mi currícula, estoy colaborando en una agencia informativa que crearon los corresponsales nacionales e internacionales de Notimex, de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Y bueno, al ser despedidos de esta agencia, buscaron agrupar a esta experiencia de estos periodistas para crear un portal y seguir en esta actividad informativa. Entonces yo me hice cargo del canal audiovisual de esta agencia y pues tenían como 3 videos y pues nada de suscriptores, y a través de todo un año de trabajo hemos creado pues ciertas suscripciones, cierta audiencia, ¿no? De los temas que suceden en la República Mexicana y en el mundo, algunos videos que hemos publicado, se han trabajado, no muchos, pero pues sí ha sido un año pues ahí de trabajo, ¿no? ¿Y qué sucede? Por ejemplo, de repente hace no menos de un mes, los Bukis, este grupo mexicano, se reencuentra, ¿no? Con Marco Antonio Solís, pero los Bukis ya se habían, esta agrupación ya no estaba junta, ya no estaban reunidos, y deciden hacer un reencuentro, pues para ver cómo estaban, ¿no? Y en la pandemia. Bueno, pues hice una notita muy, muy corta con el material, vemos cómo se encuentran estos músicos, van a una casa, tocan los instrumentos, se avientan un palomazo ahí, y bueno, pues esa fue la nota. Pues parece que es una nota muy simple, ¿no? Una nota sin chiste, ¿no? Sin sentido, pero que cuando se sube a YouTube, pues empieza a tener un flujo impresionante. A la fecha tiene 700,000 vistas, ¿no? De un canal que pues regularmente tiene 100, 150, 300, no más, o sea, 500, y ya con el paso del tiempo pues empiezan a 1000, 1100, 1200. Pero que un solo video en menos de un mes tenga 600,000 visitas es impresionante. ¿Qué provocó? Que para que ese canal se pueda monetizar, subieron yo creo que de 500 suscriptores que tenía a 1,700 suscriptores. Y del promedio de vistas ya alcanzó el promedio mínimo para ser monetizado. Entonces, a raíz de ese video, de una información real, porque se reúnen los Bukis, se atrapa a mucha audiencia, ¿no? Entonces, ese fue un fenómeno que he estado observando estos días, de cómo a raíz de una información de cierto gusto, y además los comentarios son impresionantes, o sea, al día son 50, 20 comentarios, 30, sobre el grupo, sobre este mismo video. Entonces, la verdad que ha atrapado mucho a la audiencia, pero no es el único video que se hizo de los Bukis, del encuentro. O sea, realmente no existe el material de los Bukis, del canal oficial de los Bukis sobre el encuentro. O sea, que eso se me hace pues también muy, muy atractivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que regularmente este tipo de videos se hacen virales porque otros medios de comunicación los retoman. Y eso se puede ver en los datos analíticos de YouTube, ¿no? Como ciertas páginas o ciertos canales los retoman o los ligan, y entonces es ese flujo informativo el que despunta. De esta información real es a la par de la información que puede ser o la desinformación que puede suceder, ¿no? Aquí les voy a presentar el tweet de San Juana Martínez. San Juana Martínez, como saben, pues es directora de Notimex, que lleva un año en huelga. Cuando llegó San Juana, bueno, pues hizo ahí muchas cosas en esta agencia, pero previo a su nombramiento como directora, cuando sucede lo de los jóvenes de Ayotzinapa, los jóvenes estudiantes de Guerrero, ella se atreve a subir a sus redes sociales que estos jóvenes fueron quemados vivos en los hornos de una fábrica de Bimbo, ¿no?
Entonces, pues para ser una periodista reconocida y manejar este tipo de información a la ligera en las redes sociales, pues todo lo que puede provocar. Obviamente, los que verifican la información, los que están al día con esta situación de Guerrero, pues saben que no fue así, ¿no? Aquí, bueno, pues Bimbo incluso pues pudo haberse molestado y tratar de crear pues una estrategia de comunicación para pues bajar ese tipo de cosas, pero esa es la situación que se puede prestar tan fácilmente en las redes sociales si eres una persona pública, ¿no? O por lo menos conocida o medio conocida. Es un ejemplo claro de lo que puede generar una información falsa. Aquí les voy a presentar, bueno, algunas cosas como unas palabras que manejan muchos conceptos que pueden evitar caer en este tipo de trampas, por lo que debe ser el periodismo, la información, ¿no? La noticia, la prensa, la democracia, la verdad, el día, la comunicación, los medios, la vocación, la búsqueda, la objetividad, la decencia, la ética, la dedicación, la honestidad, el periodista, la profesión, los valores, el compromiso, ¿no? Todo esto lo deberíamos de manejar los periodistas en México y el mundo para evitar pues muchas situaciones que se presentan en el uso de la información en México, ¿no? Como en el caso de los periodistas youtuberos que cubren la mañanera del presidente de México, donde tienen pues preguntas a modo y algún tipo de gratificación y cosas así, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo de un video donde un presidente, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manejaba también la palabra fake news, ¿no? O desvirtuaba. Can you give us a question? Go ahead. No, Mr. President-elect. Go ahead. President-elect, Go ahead. Since you are attacking No, our news not you. organization, Not can you. you give us a chance? Your organization's You are attacking terrible. our news organization. Your Can you organization's give us a terrible. chance Let's to go. ask a question, sir? Go ahead. Sir, Quiet, can you quiet. Mr. President-elect. Go ahead. can you She's state asking a categorically- question. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, I'm give not us a going to give you a question? question. I'm not going to give you a Can you state- question. can you state You are categorically- fake news. Sir, Go ahead. can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not Go ahead. appropriate. On the fence. It's not a fence. It's a wall. You just misreported it. Ian What? Panel from BBC News. BBC News. That's BBC another News, beauty. yeah. Thank you. Thank you. As far as we understand in the intelligence... Information that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN going out of their way to build it up, Bueno, esa es una conferencia de prensa de Donald Trump, donde manejaba que los medios de comunicación citados ahí eran fake news, ¿no? O manejaban información falsa. Entonces, esto era muy común de este presidente. Realmente, bueno, pues ya tuvieron otra elección y ya no está de presidente, donde se demeritaba mucho el trabajo de los periodistas. Por ahí incluso a Jorge Ramos, un periodista mexicano, lo sacaron de una conferencia del presidente Donald Trump. Voy a compartirles ahora una infografía donde tienen datos pues muy interesantes sobre el manejo, el impacto de las redes, de la información falsa. Por acá, déjenme ver si la puedo abrir un poquito más y que sea, aquí está, ¿no? Esta información es de mercados.0. Dice, el impacto de las fake news, si bien las fake news no nacieron ni con la pandemia de COVID-19 ni con los canales digitales, han logrado crecer en influencia y en efectos negativos en un mundo hiperconectado. Pero ¿qué tan lejos llegan sus efectos? Y tal vez más importante, ¿a quiénes tienden a afectar más? Pues es un problema creciente y global, ¿no? Aquí vemos algunas gráficas donde, bueno, no se alcanza a ver en Túnez, pero en Rusia hay un 52%, ¿no? de que la gente confía menos en las noticias que en estos países, el 44% en México, el 36% en Reino Unido, el 21% en Japón. Y la televisión es la más afectada por las noticias falsas en México. Aquí dan un estimado del 83% no confía en la información que presenta la televisión, el 81% no confía en la radio y el 79% no confía en los periódicos, ¿no?
Y aquí dice, bueno, ¿de quién es la culpa? Se hacen la pregunta. Aunque mucha gente en México teme la desinformación, las razones por las que desconfían de los medios son muy diferentes y variadas. Aquí dice, el 70% dice que las noticias son completamente inventadas, que el 67% del periodismo es poco profesional, el 63% dice que hay un mal uso de términos, el 53% que disfraza las noticias, ¿no? A ver, déjenme ver si lo puedo hacer más chiquito para... que el 40% es sátira y el 74% dice que es falta de imparcialidad, ¿no? Los adultos mayores son el grupo que tiene mayor riesgo de estas noticias falsas. Aquí vemos el riesgo donde hay de la edad de 18 a 29 años tienen el 7%, de los 30 a los 44 años el 13%, de 45 a 65 años en este rango el 26%, y de 65 años y más, 75%, ¿no? De riesgo de sufrir pues caer en esta trampa de las noticias falsas. Aquí está Mercados, ¿no? Es la fuente de información de esta infografía, que se me hace también muy interesante para compartirla con ustedes. Muy bien. Ahora les voy a compartir otro pequeño fragmento de video de información y ustedes consideran si es falsa o es verdadera. O cómo se maneja este tipo de información tan fácilmente en México. Están mal sus datos. Yo tengo otros datos. No tenemos en este momento ninguna iniciativa de regular redes. Se lo digo con toda honestidad. No hay ninguna iniciativa ni interés. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar. Hay que abrazarse. No pasa nada. Tareas el trabajo de investigación, pero muchos no, porque tiran el golpe para ver la reacción, para ver si, a ver, vente para acá, mira, ¿cómo nos arreglamos? Gozan de una absoluta libertad de expresión y ello es prueba de que hoy se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Independientes a nosotros, todos los delitos federales han ido a la baja, todos. Más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control, completamente. Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor. La Policía de Guadalajara y la Policía Estatal actuaron a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron en la provocación. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Quiero afirmar categóricamente que fue una provocación. En realidad lo que esperaron es que nosotros respondiéramos con más violencia. Y eso no lo vamos a hacer. Como una parte de descuido frente a las demandas de las víctimas, nosotros lo asumimos como una oportunidad de acercarnos a las víctimas y mejorar nuestro trabajo. Es una falsedad que no se garantiza la libertad de prensa. Está amenazada la libertad de prensa. Muy bien, ese es un material que crea Artículo 19, ¿no? Este organismo que también verifica información, ¿no? Está al pendiente de lo que sucede con los periodistas. Y bueno, pues ahí se ve claramente cómo a veces la información sirve para fines específicos, como es la política. En este caso, pues esa información que se presenta puede llegar a ser falsa, pero que se emite como si fuera verdad para, pues, tener más adeptos en este tipo de cuestiones electorales, políticas, de grupos y demás. Hay un asunto que también quería comentar. Hay páginas que se dedican a revisar ciertas informaciones, no todas, obviamente sería imposible, pero que en algún momento pueden servir para cotejar si es falso o verdadero. Y aquí encontramos esta página que se llama Verificado, ¿no? Donde, bueno, pues aquí se van desmintiendo ciertas informaciones o se asegura que en este caso son correctas estas versiones que van circulando, ¿no? Aquí está claramente donde dice verdadero que Sonora padece problemas de sequía,
circula falsa encuesta realizada por el economista en Campeche, verdadero que el 84% de los ciudadanos perciben a Campeche como un estado corrupto, y así se va, estado por estado o situación por situación, ¿no? Entonces es interesante el trabajo que realiza esta página de verificado y que nos permite, bueno, tener una herramienta en el caso de que si queremos cotejar alguna información en específico. Entonces, eso sería como parte de la presentación. Antes de entrar, antes de presentarme con ustedes, de casualidad me encontré con este libro. Ahí si se alcanza a ver, no se ve detrás. Dice, de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, ¿no? Esta obra, pues es muy famosa, es muy conocida. ¿Por qué? Bueno, aparte, pues que ya interactúa ahí con esta información de los extraterrestres y de los ovnis, que siempre impresiona, pues, a los seres humanos, a la sociedad. Resulta que la relacionó porque justo es una de las informaciones falsas más famosas que ha sucedido en el mundo. Si han escuchado esta historia, que sucede que Orson Welles, ¿no?, un director de cine, actor y demás, se le ocurre recrear o hacer la lectura de esta novela en un programa de radio, y al parecer pues iba muy bien la presentación, pero justo en una parte de la lectura o de la ejecución, el performance, empiezan a dar información de que empiezan a ser invadidos o sucede una invasión en los Estados Unidos, ¿no? Y de repente dan como un flashazo informativo, y eso causa mucha conmoción en los Estados Unidos, y al final, bueno, pues se vuelve, pues digamos, tendencia en aquellos tiempos, y era un asunto falso, ¿no? Por aquí nada más sería compartirles un poquito de ese material, para que vean cómo desde ese entonces, pues ya se buscaba atraer a la gente, crear audiencia, ¿no? Y bajo este tipo de cosas, bueno, pues se dio una de las noticias falsas más recordadas. Les voy a poner un breve segmento y luego vamos a intentar encontrar justo donde dicen que están siendo invadidos. Closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. Esto es como la narración de We know now that as human beings busy themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little... Pero llega un momento, Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with the noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra. Entonces empiezan a jugar con la audiencia, ¿no? Si saben si es verdad o no, entonces te llevan a la música, te llevan a la y luego aparecen mensajes. Esta obra de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells es una de las informaciones falsas más recordadas en el mundo, y obviamente pues en búsqueda de audiencia. Y creo que con esto pues sería más que suficiente, ¿no? La plática que tenemos con ustedes de cómo es la búsqueda de información, la desinformación, las noticias falsas, lo que pueden buscar, y cómo pues la audiencia sigue siendo tan importante en estos procesos electorales, informativos, económicos, sociales, culturales y deportivos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, profesor Pedro. Muchísimas gracias. Sebastián, nos gustaría saber si tienes alguna pregunta para el profesor, algún comentario sobre la información que ha presentado y sobre también la desinformación que nos ha presentado. Pues más o menos, es que no sé qué tanto pregunta es.
Es que, por ejemplo, el caso de Frida Sofía, me parece que se llamaba, ¿no? La chica esta que había quedado encerrada en el edificio. Yo en su momento le comenté a mis papás, ¿no? También de lo mismo, y me habían dicho que en el sismo del 80, bueno, el terremoto del 85 había pasado lo mismo, ¿no? Que justamente Televisa también había sacado a un niño, creo, no sé qué, algo así le había puesto. Pero pues en general la pregunta es, ¿por qué hacen eso? ¿Nada más es para generar rating y ganarle la transmisión de la cobertura de esos sucesos, o hay algún otro interés de por medio? Pues eso yo creo que estaría bien preguntarles a ellos. Yo, como le dije, Sebastián, al final vemos a esta periodista conduciendo uno de los programas pues, informativos más importantes, ¿no? El noticiero de las 8 de la mañana, después de Loret. Y bueno, pues creo que por ahí va el premio. Y sin duda, o sea, el traer a la audiencia a estos canales informativos siempre es lo que buscan estas empresas, ¿no? Ningún otro medio, bueno, algunos como TV Azteca y demás también trataron de hacer esa cobertura del hecho, pero no había datos claros, verdaderos y específicos. Yo tuve, bueno, no la fortuna, pero tuve la necesidad de también cubrir ese terremoto. No fui al Enrique Repsamen, fui a otros lugares a levantar imagen y demás, pero sí, pues vamos, nosotros no nos enganchamos con esa información, ¿no? Nosotros fuimos a buscar nuestras propias historias y no basarse en solamente una. Este es otro de los elementos que tiene el periodismo en la actualidad, o sea, buscar historias, buscar más voces, más hechos, no quedarse con una sola historia, ¿no? Entonces, aquí es lo raro sería también eso, que se quedan con una sola historia, atrapan a la audiencia, entonces ya es hasta plática de sobremesa. Ya encontraron a fulano, ya encontraron, es como ahora, en los últimos días también hubo un derrumbe en una mina, no me acuerdo si en Sonora, creo que sí en Coahuila o algo así, y bueno, pues la gente que está allá más cerca, pues sí están, y ya lo rescataron, y ¿qué pasó? ¿Y están vivos o están muertos, no? Según las coberturas, pero nosotros, como no estamos cerca, no tenemos ese contacto tan inmediato de esa realidad, pues no sabemos, pero sin duda sí es para atraer cierta audiencia, ¿no? No sé, ya depende de cada empresa. Como te digo, TV Azteca o Imagen, a lo mejor se fueron por otras coberturas. Lo mismo nosotros en ese entonces, ¿no? Muy bien. Si me permites agregar, Sebastián, como bien decía el profesor, cada medio de comunicación, sea tradicional o alternativo, tiene determinadas, determinados códigos deontológicos que pasa precisamente por los principios a través de los cuales la producción de noticias y la producción de contenidos tendría que regirse. Más allá de todo esto, a veces, incluso no a propósito, pueden caer en este tipo de desinformación y es preferible en algunos casos para ellos caer en esta desinformación con tal de atraer la atención de las audiencias y luego poder desmentirlo, luego poder ofrecer una disculpa, pero ya atrajeron la atención de las audiencias. Algo que no es, digamos, para celebrar o para halagar, es que las audiencias en muchas ocasiones, que somos nosotros, las audiencias son consideradas mercancías, con las cuales los medios, repito, tradicionales o alternativos, pues juegan para poder tener contratos cada vez más jugosos desde el punto de vista publicitario. Entonces, el valor publicitario de los estudios de audiencias y las investigaciones de audiencias es lo que prima. Entonces, muchas veces somos ese número frío y ahí falta mucho la ética comunicativa de ponerse primero en el lugar de las audiencias a la hora de ser serios y serias con la noticia y con el contenido que tenemos que ofrecerles. Ese ponerse en el lugar de la otra persona, entonces, tiene que ver con la ética comunicativa por la que nosotros abogamos todo el tiempo en la licenciatura en comunicación social. Una de las cuestiones con las que yo me quedo de esta plática es precisamente el hecho de reafirmar la amplitud que tiene el estudio de una licenciatura en comunicación social, porque, profesor, yo le escuchaba y pensaba, este tema es importantísimo para un estudiante de comunicación social, por lo menos desde dos puntos de vista.
Número uno, porque el comunicador o la comunicadora social puede hacer periodismo. Entonces, está comprometido con una ética desde el periodismo para precisamente no caer en este tipo de fake news, en esta desinformación. Pero al mismo tiempo, las y los comunicadores sociales en general tienen que tener mucho cuidado a la hora de consultar fuentes para hacer estrategias de comunicación y campañas de comunicación sobre estos temas sociales, estos temas, bueno, recuerden, no hay tema que no podríamos decir que no sea social, sobre todos estos temas que nos tocan de una manera u otra, que impactan en la sociedad, tendríamos que ser conscientes de ser verificadores todo el tiempo de este tipo de información antes de planear una campaña de comunicación, antes de planear una estrategia, un plan de comunicación. Entonces, serían como esas dos vertientes fundamentales. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sin duda. Sin duda, la ética profesional debe prevalecer siempre, ¿no? Ante un comunicador social, un periodista, un comunicador, en fin. Pero también hay un asunto que es bien importante y quizá con esto cerraría perfecto. Hay quien usa esta información para crear contenidos, pero bajo esta premisa de afirmar que lo están haciendo así. Y no olvidemos, voy a compartir esta página, el Deforma es un medio de comunicación que utiliza estas informaciones que van fluyendo para crear historias, pero sabemos de antemano que es broma, ¿no? Sabemos de antemano que se maneja así. Esa es su ética, decir, esto es broma, estamos deformando una noticia, ¿no? Pero bajo esa estructura, no siendo un instrumento de comunicación oficial o con cierta jerarquía informativa, simplemente ellos lanzan información. Y aquí vemos una nota de hoy, por ejemplo, Alfredo Adame solo tuvo un voto en la casilla donde él fue a votar, ¿no? Parecería que es falso o es broma, pero efectivamente fue cierto. Así pasó. Entonces, pero este medio lo está haciendo así, o sea, dice, estoy bromeando con la información, ¿eh? No es en serio. Y caemos, pero ya con nuestra visión de que es broma, ¿no? Entonces, también se vale, en algún momento, crear audiencia bajo estas premisas. Sí, Sebastián. Bueno, pero ahorita nada más retomando el tema de las fake news en medios nacionales de esa índole, ¿no tienen como alguna, o sea, como, no los castigan en algo? O sea, primero la audiencia ya se tendría que ver en ratings y todo eso, pero ahorita también nos comentaban, ¿no? Que existía como una organización que estaba ahí como lineando lo que sucedía y todo lo que salía en transmisiones de esos medios. Entonces, ¿no tienen como algún castigo o no les tienen como alguna represalia sacar información falsa? Bueno, siempre y cuando, como dice la legislación, ¿no? Siempre y cuando no involucren o dañen a la reputación de alguna persona, que ya entra pues todo lo que es la parte de reglamentación, la Constitución y demás, ¿no? O sea, mientras no dañen a las personas en sí, en particular a alguien, no pasa nada. ¿Tú piensas que debe de regularse o cómo? Pues yo diría que sí, ¿no? Justamente para no malinformar a las personas, no solamente en catástrofes, ¿no? Sino en cualquier ámbito, también deportivo, político, cultural, todo eso, pues si te están dando información, tú esperarías, ¿no? Que fuera la correcta, no simplemente que te estén buscando una manera de sacarte más rating o de tener un interés de por medio. Yo sí estaría a favor que existiera como alguna legislación que te diera ese privilegio de castigar a los medios y en general a cualquier persona que haga pública esa información y pues que generalmente tenga un impacto ya de un buen nivel, ¿no? Para alcanzar a cambiar la mentalidad o la forma de pensar de ciertas personas. Entonces, en mi opinión personal, sí, para mí sí pondría una de esas, una ley de esas. Fíjate, Sebastián, que por ejemplo, una fuente informativa de espectáculos es TV Notas, ¿no? Es un medio de comunicación reconocido y la publicación de espectáculos más vendida en México. Y ellos se enfrentan a muchas demandas precisamente porque manejan información falsa, ¿no? O que no
relacionan efectivamente o como se deben citar las notas. La fuente o entrevista con Sultano se dijo esto. O sea, un amigo del artista comentó, o una persona muy cercana a tal artista comentó, ¿no? Y entonces así publican sus notas. Y reciben muchas demandas por parte de los actores, de los artistas, de las actrices, demás, por ese tipo del manejo de la información. Y regularmente pierden, ¿eh? Y tienen que pagar. Entonces es muy conocido que ellos, como este medio de comunicación, sí pagan porque dañan la moral de la gente, ¿no? La reputación. Y ahora, bueno, si lo traemos al caso de Enrique Guzmán y Gustavo Adolfo Infante, donde presentan una entrevista donde una chica hace la mención de que sufre abuso por parte del abuelo, y lo dice la hija de Alejandra Guzmán, y Gustavo Adolfo Infante es demandado por Enrique Guzmán, y después pues ya se desestimó esta demanda en contra del periodista porque pues él no lo dijo, ¿no? Entonces también hay que saber manejar como periodista la información para evitar este tipo de cosas. Pero un ejemplo claro que se me viene a la mente es TV Notas, que publican información o algún rumor, algún chisme, pero que sí afectan a las personas, son demandados y tienen que pagar. Pero de otra cosa que yo sepa, no. Gracias, profe. Ok. De todos modos, a mí me parece importantísimo, Sebastián, que tú menciones, preguntes esto, porque de hecho en la clase que el maestro Pedro imparte en la licenciatura Legislación de la Comunicación, es precisamente una vía como para darnos cuenta de todo lo que hace falta regular y legislar. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, de apenas el año 2014, incluyó algunas figuras importantes en la legislación mexicana con respecto a las telecomunicaciones y a la radiodifusión. Todo con respecto a los medios públicos, a los defensores de las audiencias, bueno, pues el propio órgano autónomo con respecto a lo que acontece en función de la regulación de este tipo de medios y el sistema público de radiodifusión, etcétera. Sin embargo, Sebastián, son cuestiones que deberían haber sido tratadas durante todo el tiempo, a lo largo de toda la historia de los medios mexicanos, y apenas el 2014, y digo apenas porque ciertamente es muy reciente, se ha legislado en este sentido. Lo que quiere decir es que en la medida en la que pase el tiempo y nos demos cuenta, además de la necesidad de regular en términos de producción de contenidos y en términos de derechos de las audiencias, siempre habrá un motivo para que desde la comunicación aboguemos, porque eso sea tema en la agenda pública. Eso que tú dices es una preocupación legítima. Las audiencias tienen derechos, así como seres humanos tenemos derechos, todas y todas, y tenemos que hacerlo respetar. El ser bien informados desde cualquier medio de comunicación es un derecho de todas y de todos. Y esto en medios nacionales, como decías, o sea, los medios de carácter más tradicional, está más regulado, aunque en la práctica poco se podría cumplir. Pero en el caso de las empresas tecnológicas aún no está regulado. Sin embargo, hay un camino por hacer. Buenísimo que desde la comunicación pudiéramos propiciar que se regule en este sentido. Ojalá, Sebastián, te interese el tema, porque es un tema de importancia y muy actual. Sí, pues justamente, ¿no? Creo que la desinformación también es un motivo por el cual la ignorancia reina en el país, ¿no? También, pues las votaciones mismas, ¿no? Te reflejan de personas que se casan con un partido político y que tachan su casilla en la boleta justamente nada más por ser de un partido, ¿no? Sin importarle lo que esté en sus propuestas, lo que quiera hacer con la región, con el país, con lo que sea. Pues justamente, ¿no? Es un tema muy, muy interesante, pero que sí que al parecer todavía va para largo para que se resuelva todo esto. Sí, mira, Sebastián, nada más para agregar un poco, hay un caso, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero ya le buscarás tú la relación a ese sentido. Ahora, cuando surge una nota donde detienen a un supuesto narcotraficante o no sé, a un asesino serial, ¿no?
como hemos visto en la información, pues siempre le tapan los ojos o si no se omite su apellido, ¿no? Entonces, este es digamos, un derecho que se ganó de que no se presenten a estas personas con su rostro completo o su nombre completo hasta que de alguna manera se defina si es culpable o no, para no alterar ahí su debido proceso y cosas así. Yo tuve una experiencia cuando estaba en Notimex, en la subdirección de audiovisual, porque la PGR en aquel entonces mandó solicitar información sobre el manejo de una conferencia de prensa de un grupo ahí, pues, del crimen organizado que fue detenido y que nos pedían toda la imagen que tuviéramos de ese hecho. ¿Qué sucedía? Que la gente que estaba a cargo de esa parte del manejo de la información decidía que esas imágenes se hicieran nota, o sea, que se hiciera nota de este grupo de personas fueron capturadas por tal delito, ¿no? Y se presentaba sin taparle el rostro y demás. Entonces, esta gente que estaba en prisión buscaba su libertad y por todos los medios trataba de, bajo esta publicación de imágenes, demostrar que se había fallado en el proceso de captura y demás, y podían conseguir su libertad por esta situación. Entonces yo tuve que buscar pues esa información, no estaba a mi cargo, y tuve que hacer un rastreo de esa imagen ahí por todos los medios que existían en Notimex, y al final se respondió que no se contaba con esa información. Era desaparecido, porque ya se propie y que no se guardaba, ¿no? Entonces el video había sido también, a la llegada de otro director, se había eliminado del canal de YouTube. Entonces, pues se tuvo que responder bajo esa situación de que no existía ninguna imagen de audiovisual sobre la situación que se estaba solicitando. Pero ya era un término judicial que implicaba la libertad o el seguir en prisión de unas personas, ¿no? Entonces, el manejar información siempre puede llevar un riesgo si no es verificada correctamente, saber si se puede publicar o no, ¿no? En algunos momentos vemos ahora los noticieros donde no pueden decir el apellido y lo dicen, o no, o tienen que estar tapados los ojos y no lo están. A veces se les va en la edición, a veces no se verifica correctamente ese tipo de situaciones que a la postre, bueno, pueden ayudar para, pues, minorizar la prisión de algunos delincuentes, ¿no? Entonces, en este caso también es importante cuando tú tienes el control de esta información que se va a dar a conocer, tú tengas la certeza de que efectivamente es lo que tienes que decir, no nada más soltarlo, ¿no? Entonces, como bien dice la maestra de la Ley Federal de Radio y Televisión, pues sí te limita lo que se puede decir en el radio, lo que se puede decir en la televisión, pero que queda a veces muy ambiguo. Lo hemos visto en clase que por ahí les puse un ejercicio a los alumnos de que le preguntaran a Jordi cuántas veces lo han sancionado por decir groserías en sus programas de televisión. Porque sabemos que hay una multa y se habla de que hay multas por decir cosas en los medios de comunicación, pero no está definida la cantidad tal cual, o sea, es ahí ¿cómo se llama? Un lago, una laguna, conocer esos datos, esa información real, si existe o no, si se sanciona o no, como en verdad se dice. Y eso, pues, así como infinidad de cosas que suceden en la legislación de los medios de comunicación en México, ¿no? Y en otros casos, Muy bien. Muchas gracias, profesor Pedro. Desafortunado en algún sentido esto que sucede con respecto a que las guerras por las audiencias muchas veces se dan en el campo de la desinformación, pero nos corresponde visibilizar la problemática, comentarla, y yo agradezco al profesor Pedro Rodríguez por haber aceptado la invitación para que diéramos esta charla, para que tuviéramos esta charla. Y agradezco a Sebastián, que se ha incorporado con nosotros, que ha participado activamente. Agradezco a Elisa como nuestra host ahí. Muchas gracias, Elisa.
Yo reitero que desde la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de la Comunicación, que tengo el honor de coordinar, pues esperamos que se acerquen para conocer el plan de estudio, que se acerquen para conocer de los proyectos que generamos, tanto el profesorado como el alumnado de la licenciatura y toda la Universidad de la Comunicación. Y de esta manera estamos poniendo punto final, agradeciendo la participación de todos y todas, y también agradeciéndole a usted si ha seguido la plática hasta el final en nuestras redes. Muchas gracias, Onevis. Muchísimas gracias, Pedro, Sebastián. Gracias por tu participación. Y así es, síganos en nuestras redes sociales. Síganos. Esta plática va a ser publicada justo en igual nuestras redes. Por favor, sigan al pendiente y muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Excelente tarde, Sebastián, Pedro, Elisa. Hasta luego. Hasta luego, Sebastián. Gracias. Hasta luego, prof. Nos vemos. Bye.